Ya ha transcurrido la primera semana de clase y nosotros vamos a fijarnos hoy en un trastorno del aprendizaje que puede afectar a los más pequeños. Hablamos de la dislexia. Supone la primera causa, fíjense, de fracaso escolar y está seguida por el trastorno por déficit de atención. Expertos en psiquiatría advierten de que otras patologías más graves han hecho que estas no se diagnostiquen a tiempo, con el consiguiente impacto que puede tener en el rendimiento de los niños. Con nosotros está Pedro Rodríguez, él es experto en psiquiatría infantil. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, han notado ustedes, por tanto, que se están infradiagnosticando este tipo de trastornos, ¿no es así? Efectivamente, partimos de una situación muy complicada, muy compleja, porque sobre todo después de la pandemia, los casos de trastornos mentales del comportamiento y emocionales graves en niños y adolescentes, pues se nos han disparado. Los casos de ansiedad, de depresión, los intentos de suicidio. Esto implica una saturación del sistema y corremos el riesgo de olvidar otras patologías que son muy frecuentes y que producen mucha disfunción, sobre todo en el aprendizaje y desde el punto de vista global en el día a día de los niños, de los adolescentes y de la familia. ¿Suelen coincidir ambos? Me refiero a ese tipo de trastornos graves a los que usted hacía alusión ahora mismo, esa ansiedad, depresión, ¿suelen coincidir en los niños con este otro tipo de trastornos o pueden disociarse perfectamente? Pueden coincidir por mera cuestión de frecuencia, son trastornos muy frecuentes, pero además, si no diagnosticamos y realizamos una intervención multidisciplinar, donde todos los profesionales estemos coordinados en los problemas de aprendizaje, dislexia y TDA son los más frecuentes, pues eso de manera secundaria puede incrementar la sintomatología ansiosa, la sintomatología depresiva. Dese cuenta que pues la autoestima, el ánimo de los niños y los adolescentes no se mejoran haciendo fichas en una consulta, también puede ayudar, por supuesto. Se mejoran cuando en el día a día te va bien. Y cuando el aprendizaje no está bien y un niño con 7 años te dice, mamá, yo soy tonto, porque yo no aprendo, ¿por qué suspendo? Pues entonces podemos de manera secundaria observar sintomatología relacionada con la ansiedad, con la depresión e incluso pues que desde el punto de vista de su integración global en la familia, con el grupo de amigos, etcétera, pues no sea lo adecuada para el desarrollo, el neurodesarrollo de ese niño. ¿Y qué aspectos nos podrían hacer sospechar que nuestro hijo está padeciendo un trastorno de este tipo, de dislexia, TDA? Pues lo que hay que observar son los síntomas. Desde luego, lo primero es el rendimiento escolar. Cuando hay un trastorno por déficit de atención, esas dificultades para mantener la atención largo tiempo a la hora del aprendizaje puede hacer que el rendimiento disminuya. Y después la dislexia, que además a veces coexisten, son dificultades específicas del aprendizaje del área del lenguaje. Pueden haber omisiones, sustituciones a la hora de la lectura, aquella frase canaria que a mí me encanta, que es se come algunas palabras cuando lee y además la lectura parece que va a trompicones, eso nos dicen muchas veces la familia. Pues ahí pueden ser otras cosas, lógicamente, pero ahí puede estar detrás un trastorno de aprendizaje que además hay que diagnosticarlo y hay que intervenir con él para que no progrese. ¿En qué momento sería más conveniente? Entiendo que cuanto antes mejor, pero claro, puede estar sucediendo lo que usted comentaba, ¿no? Que queden en un segundo plano y a lo mejor ya sea tarde. ¿Cuándo se debería empezar a intervenir con ellos? Por encima de los 6 años es cuando hay que empezar a observar si esta sintomatología se detecta en nuestros escolares. Ahora bien, dependiendo de la gravedad o la intensidad de los síntomas, podemos llegar a diagnosticarlo porque no aparecen esos síntomas, incluso hasta en la adolescencia. No podemos olvidar que aunque son fenómenos en los que, bueno, su diagnóstico principal está en los primeros años de primaria, 6, 7, 8, 9, 10 años, también en la adolescencia, sobre todo en los casos más leves, puede empezar a producirse un rendimiento deficitario secundario a estas dificultades de aprendizaje y a estas dificultades en el área del desarrollo madurativo de la atención. Me he fijado que en el TDA ha desaparecido la H, no sé si es casual o no, entiendo que no. Antes se asociaba el trastorno de déficit de atención con la hiperactividad. Entiendo que ahora ustedes los especialistas prefieren separarlo. Hombre, más que preferir separarlo, lo principal en el TDAH es el déficit de atención. Si ese déficit de atención te impide incluso concentrarte en tus pensamientos, entonces son nuestros niños desinquietos. Ese es más fácil de detectar, porque claro, es un niño que
esa llama mucho la hiperactividad, atención, ¿no? claro, se asocia a dificultades conductuales, el niño que no para. Muchacho, siéntate. ¿Cuántas veces hemos oído eso a nuestros profesores cuando nos cuentan, nos relatan un niño que tienen en su clase, ¿no? Ahora bien, en los niños que solo tienen dificultades de atención, puede surgir aquello de, bueno, no aprende a la velocidad de los demás, pero ya madurará. Entonces, sí es verdad que no todos somos ingenieros de la NASA, cada uno vamos a nuestro nivel, pero no podemos escudarnos en ese ya madurará para que el niño vaya pasando de curso, va suspendiendo, el rendimiento no es adecuado y que pueda haber detrás un trastorno por déficit de atención. Una vez que ya le hayamos puesto nombre, que ya lo hemos detectado, lo hemos identificado, ¿cómo se aborda? Lo principal es que la información que podamos tener de las familias y podamos tener, sobre todo el centro educativo, sea coherente. Porque, claro, y tiene que ser una piña, me imagino. Claro, no hay niños que puedan comportarse o desarrollar una serie de habilidades de aprendizaje diferentes en un ámbito y en otro. Y lo segundo es, si eso se detecta tanto por el colegio o por la familia, o por los dos a la vez, que suele ser lo más infrecuente, acudir a la puerta de entrada del sistema sanitario, que es el pediatra de atención primaria. Tenemos una sanidad pública fantástica y entonces hay que aprovechar los recursos que tenemos y existen protocolos conjuntos, sanidad y educación, para poder derivar a pues, los mecanismos oportunos de diagnóstico e de intervención a esos niños que podamos sospechar la existencia de un trastorno de aprendizaje o de un déficit de atención. Claro, todo es mejorable. Ahora mismo tengo yo en el ordenador pues un protocolo de educación para intentar añadirle algunos matices y que podamos actualizarlo con los nuevos tratamientos y en la realidad actual. Y claro, lógicamente no todos somos expertos en todo, entonces te puedes encontrar profesionales de la educación y de la sanidad que pueden saber algo más de unos temas, algo más de otros temas, y entonces es importante lo que estamos intentando hacer, que es mejorar la formación en este área, tanto en los profesionales de la educación como en los profesionales de la salud. En ese abordaje de los trastornos de los que estamos hablando, ¿usted es partidario de medicar? Hay que medicar cuando hay que medicar. Mire usted, para que yo me tome una aspirina me tengo que estar muriendo, tengo que estar 3 días con dolor de cabeza, pero me tomo una aspirina si el dolor de cabeza es intenso. Entonces es exactamente lo mismo. Cuando el deterioro clínico, podríamos decir, es suficientemente intenso, hay que utilizar medicación. Y si ese deterioro se detecta en la primera consulta, no vamos a esperar 6 meses a ver qué pasa con el resto de las terapias o las ayudas que le podemos poner al niño. Hay que iniciar la medicación inmediatamente, al igual que no podemos iniciar una medicación cuando el caso es leve y podemos intentar otra serie de terapias. Aquí lo importante es que la intervención tiene que ser multimodal. Si nos falta alguna de las patas del trípode, la médica, la psicológica o psicopedagógica y escolar y la familiar, pues no podremos mejorar esos síntomas y tenemos que estar coordinados, tenemos que estar unidos a la hora de enfrentarnos al problema. Bueno, pues toca prestar mucha atención a esos posibles signos que nos adviertan de un trastorno de este tipo si lo hubiese y bueno, para ponerle remedio lo antes posible. Pedro Rodríguez, psiquiatra, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días.